Cuando escuchamos una canción, ya sea en el radio, distintas plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube o Deezer o cualquier otra plataforma, es que estamos escuchando dos tipos de creaciones completamente diferentes. Y si escuchaste bien, estamos hablando de dos creaciones diferentes. La primera, estamos hablando de la obra musical que está conformada de tres elementos esenciales y probablemente en la mayoría de los casos, hoy por hoy, también estamos hablando de una cuarta, que esos tres elementos esenciales son ritmo, armonía y melodía, y por el otro lado el elemento opcional es la letra. Estos elementos siempre los vamos a ver en cualquier obra musical, es lo que puedes ver en cualquier partitura. Y luego por el otro lado es el fonograma, que es la conjunción de qué es lo que escuchamos, qué es lo que escuchamos ahora sí propiamente en el radio. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos una canción, una pieza musical en el radio, en alguna plataforma, no estamos escuchando las partituras. Imagínense que vemos partituras y que estas partituras que además tengamos esa capacidad de solamente al verlas lo podamos escuchar. La realidad es que hay pocos músicos que tienen esa capacidad de, al momento de leer las partituras, poder generar en su cabeza un sonido. Sin embargo, nosotros como mortales no tenemos esta capacidad de poder hacer esta diferenciación entre las partituras y de poderlas escuchar, y por el otro lado escuchar la música sin que podamos ver cómo se visualiza en esta partitura. Entonces, sobre eso es lo que vamos a estar platicando. En este video te voy a hablar de qué es una obra musical, qué es un fonograma, cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro, y también cuáles son las consideraciones que debes de tener entre estos dos conceptos jurídicos para hacer que funcione para ti y para que lo puedas llevar a cabo a la industria musical en la cual ya estás o vas a estar inmerso muy pronto. Hola, soy Ricardo Arnero, soy socio director de Landevan, y en este canal te platico acerca de derecho del entretenimiento, derecho informático y explotación de bienes y activos intangibles, así como también de otros temas relacionados de propiedad intelectual. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ahora sí, ¿qué es una obra musical? Como hace rato te comentaba, una obra musical es aquella creación humana en donde interviene la creatividad, donde interviene la expresión de la persona, de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus emociones, para poderlas plasmar en una obra maestra, que en este caso vamos a hablar que esta obra maestra es una pieza musical en la cual está conformada por lo menos de estos tres elementos, que es, por un lado, ritmo, melodía y armonía. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, y en la mayoría de los casos, en los últimos años, que también se incluye también la lírica, la letra, es que vamos a poder conjuntar estos cuatro elementos para poder hacer una creación de una pieza musical, de una obra musical. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que, como lo dije hace rato, la creación de este tipo de obras, de este tipo de piezas musicales, forman parte del devenir histórico de cada persona en particular. Esto deviene de las experiencias, de los sentimientos, de las emociones que un autor, un compositor quiso bajar a papel, quiso bajar a un documento electrónico, en donde ahora sí se puso a formar y para poderle llevar y transmitir a otras personas a través de la música, de una obra musical, cuál fue su sentir, cuáles fueron sus experiencias o qué es lo que quiere comunicar respecto a un tema en particular. Entonces, esto es sumamente que lo podamos tener en cuenta. Y que cuando estamos hablando de una pieza musical, de una obra musical, es que tenemos este tipo de elementos que, repito, son ritmo, melodía y armonía. Por el otro lado, tenemos lo que es el fonograma. El fonograma no es otra cosa que la grabación de distintos elementos sonoros, de distintos elementos auditivos. ¿Esto a través de qué? De una interpretación. Esta interpretación, recordemos que las interpretaciones se hacen por los elementos propios que tiene el ser humano a través de su cuerpo. ¿Y qué es? En este caso vamos a hablar que la interpretación se hace a través de la parte vocal, del cantar,
y que por el otro lado vamos a tener la ejecución, que vamos a estar hablando de tocar instrumentos. Entonces, cuando se conjunta el tocar instrumentos y cuando se conjunta la voz, es que vamos a tener una interpretación, una ejecución que queda grabada, y en esta grabación es cuando ahora sí se tiene un fonograma. Ahora, que de este fonograma se llega a hacer una edición ya en estudio, ya con diferentes características, ya es propiamente el proceso de la edición musical, y esa edición musical también deviene en este fonograma. Entonces vamos a tener aquí un fonograma originario y un fonograma terminado, o finalmente el máster. Entonces, cuando aquí estamos hablando de estos dos elementos, es que no los podemos dejar de lado. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta este tipo de diferencias que existen entre un concepto que es la obra musical, y por el otro lado que es el fonograma, y sobre esto podamos ir bajando para que te pueda servir a ti mejor para la industria musical en la cual estás inmerso al día de hoy. Ahora sí, vamos a desglosar un poco más cuáles son las diferencias entre obra musical y fonograma. Por un lado, la obra musical es la creación misma, es lo que deviene, yo le llamo como la expresión del espíritu humano. Es la base que sirve para que podamos escuchar piezas musicales. Y que por el otro lado vamos a tener que los fonogramas es la grabación como tal. Cuando estamos hablando de la grabación, ya viene con la edición, ya viene con el cómo lo escuchamos, ya meterle ciertos arreglos, ciertas modificaciones para hacer que la obra sea comercialmente más atractiva. Aquí es importante que hablemos de los derechos. Por un lado, los derechos le pertenecen, cuando estamos hablando de la obra musical, le pertenecen en exclusiva al autor o compositor. Mientras que por el otro lado, cuando estamos hablando de un fonograma, le pertenecen al productor del fonograma, o propiamente a la disquera o a la editora. Y finalmente, lo que es importante que podamos tener en cuenta es la vigencia que tiene cada uno de los derechos. Por un lado, cuando estamos hablando de los derechos patrimoniales que tiene el autor respecto a su obra musical, vamos a tener que tiene una vigencia de toda la vida del autor más otros 100 años en el caso de México. Mientras que por el otro lado, cuando estamos hablando de un productor de un fonograma, tiene una vigencia de 75 años a partir de la fecha de la grabación o de la fijación de los sonidos. Entonces, y que esos 75 años no son prorrogables y que se acaban en ese momento. Es decir, hoy estamos en el año 2023, en el año 2098, lo que se haya grabado hoy es cuando se vence. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, y que además es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de un fonograma, se tienen, es importante hacer la distinción que se tienen derechos conexos, no derechos de autoría, no derechos de autor, que son completamente diferentes. Ahora imagínate que quieres usar una versión específica de una de lo que llamamos una canción. Entonces, sobre esta canción hay que pedir autorización a dos personas de forma particular. Por un lado, al autor o compositor, y por el otro lado a la disquera o a la editora musical. ¿Por qué? Porque ambos van a tener un derecho sobre la misma. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener los derechos que se tiene sobre la autoría, y por el otro lado vamos a tener sobre los derechos que se generan por la producción del fonograma. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Finalmente, vamos a hablar de que si quieres utilizar o quieres hacer un cover, una versión, aquí no es necesario que se haga o que se solicite la autorización al productor del fonograma, sino sola y exclusivamente al autor o a sus herederos, sus causavientes, para que se pueda hacer esta producción de este cover, y que sobre eso se pueda hacer el uso de esta pieza musical, de esta obra musical, y que no vamos a necesitar forzosamente del productor del fonograma, de la disquera, de la ley. Algo que es importante que tengamos en cuenta es que, por un lado, la obra musical es la creación original, es como si fuera el guión de una película. Por otro lado, cuando estamos hablando del fonograma, estamos hablando de la grabación del conjunto de sonidos. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta, que son cosas muy diferentes, son separadas entre sí, y que sobre esto se va a tener
que generar una estrategia necesaria para poder obtener los derechos tanto de uno como de otro. Si consideras que este video te ha sido de utilidad y además consideras que necesitas asesoría legal en derecho del entretenimiento, en cuestiones musicales, en cuestiones cinematográficas, en derecho informático, en explotación de activos intangibles o en general de cualquier tema de propiedad intelectual, te pido algo. Agenda una cita con nosotros en la liga que te dejo aquí abajo en la descripción para que podamos agendar una cita y podamos platicar para ver cómo te podemos ayudar. Nos vemos en la próxima.